me fue imposible. Entonces busqué por una parte, por otra, qué sé yo, y esto se me fue complicando. La Maite que acaba de conectarse se enojó bastante por allí, alguna talla también tiró, ¿Qué que no estaba dije? yo. ¿Qué dije? Eh, Deme un minuto porque Pero sí. Marcela está en clases, te llamo más rato, es la coordinadora del jardín infantil. Entonces, bueno, la verdad es que estaba conectado, pero estaba tratando más que quizá acaba de conectar en Meet, si lo que trataba era de arreglar el problema. No lo pude arreglar, y como no lo pude arreglar, tuve que bajar toda la aplicación, y al volver a subirla se generó otro formulario, el mismo, pero con otra clave probablemente. Resultado de todo esto es que los facsímiles que ustedes enviaron no llegaron todos, llegaron solamente los que tomaron el segundo formulario. Por lo tanto, si bien es cierto, ustedes conocen su clave, supieron cuántas respuestas tuvieron buenas, yo no tuve acceso a eso. Tengo solamente, creo que del cuarto A, me parece que son alrededor de 12, del cuarto C 8 y del cuarto B creo que son un poco más. Entonces, desgraciadamente se produjo el problema. No era mi intención, a ver, nunca pensé en subir digamos, también el Word, pero como ustedes lo solicitaron, lo hice y no me di cuenta de ese detalle porque la verdad es que cuando entro a los facsímiles o a las pruebas lo hago casi automático, es decir, coloco mi clave y se acabó. Entra prácticamente sin que yo me dé cuenta. Entonces, por eso no me percaté y les pido eh, disculpas por la situación que creo que fue incómodo para ustedes y para mí. El resultado es que, menos mal, no eran tantas décimas y por lo tanto no hubo tanto en juego. Eso significa, chiquillos, que yo prefiero que ese facsímil lo dejemos como una ejercitación, No. eh, que de todas maneras cumple igual la función, porque la función no es colocar las décimas, sino que ustedes trabajen, que vayan ejercitándose, ¿no es cierto?, para la prueba en definitiva. Entonces, ¿qué les sugiero? Tenemos nuevamente un facsímil el día lunes 15 de junio, 15 creo que es. A ver, lo veo de inmediato. Efectivamente, lunes 15 de junio. Por lo tanto, aquí colocamos las décimas que a lo mejor en este minuto podrían ayudar a algunos, pero a los otros, desgraciadamente, no los va a ayudar, porque no recibí el número de respuestas correctas. Es decir, no tengo todas las respuestas que ustedes, de todo el curso, de quienes participaron. 8 o 9, 14 personas podrían sentir, diríamos, sentir que a lo mejor podría colocárseles, pero el resto sentiría que algo se les está quitando. Entonces pienso que lo mejor es, en el próximo facsímil, en vez de, por ejemplo, a ver, estábamos ofreciendo 3, que sean 6. 6, ¿no es cierto? Después 5 y después 4, de manera que vean compensado en alguna medida lo que tal vez ahora no lograron. Pero reitero, más que una cuestión de décimas, se trata de una cuestión de trabajo, de ejercitación. Bueno, de todas maneras, el facsímil ustedes conocieron su respuesta, pudieron calcular su puntaje. Tenemos que entender que la fórmula también que yo les entregué es una fórmula, a ver, que opera no por percentiles. Acuérdense ustedes que la PSU está, digamos, el puntaje está en función de cómo le va el resto. Esa es una fórmula que se aplicaba antes de, diríamos, a unos 8 o tal vez 10 años que existía y que daba cuenta de lo que uno rendía mucho más que de cómo le fue al resto y cómo me fue a mí. ¿Ya? Así que les pido disculpas por eso y creo que es la única forma de remediarlo. De todas maneras, insisto, el objetivo era que trabajaran. Creo que lo hicieron. Eh, una décima más, una décima menos, bueno, no es tanto lo que vamos a ganar o perder. Si alguien quiere decir todavía algo, me lo dice. Que no sé qué hice. ¿Cómo? No sé qué hice, que dice que me enojé. Porque colocaste en el tablón y ni siquiera está conectado y ni siquiera está en Meet, algo así fue lo que colocaste. Entonces dije, pero ¿por Pero. qué son así si en el fondo eh, yo no estaba desligado del problema, estaba tratando de solucionarlo? Entonces, Pero no y lo colocaste escribí. como ni siquiera está en el Meet. No lo escribí mal, por eso. Y también coloqué después, todos los días estoy aprendiendo algo, y tú colocaste un comentario allí como excelente, me parece bueno, no sé, a lo mejor. Si de Que todos profe, modos, yo creo se que lo. se refería a que
no estaba conectado al Meet para poder avisarle que había ocurrido el problema, que no Sí. sabíamos, No, sí lo entiendo. no sabíamos cómo si había cachado o no. Se toma muy a No, pecho los comentarios, profesor. sí lo entiendo, si a eso se refería, sí, obviamente. Pero es que con eso también ustedes piensan que de repente subí el facsímile y me mandé a cambiar. Entonces, eso es lo que me extrañó, que de pronto, eh, no, pero son detalles, chiquillos, si no tiene importancia, yo tampoco le doy, lo digo un poco como anécdota. Sí estaba pendiente, sí estaba tratando de solucionar el problema. Traté de bajar el Word en ese minuto varias veces, lo busqué por una parte, lo busqué por otra, y al final dije, bajemos todo y subamos todo de nuevo. Saqué la clave, desarmé la clave y lo subí, pero ya habían pasado varios minutos. Profe, Bueno, yo tengo una duda. sí, ¿Para los bueno, ejercicios que eligió, usted lo sacó de su mano o de estuvo todo, eligiendo de algunos de facsímiles? todo. Había algunos facsímiles, creo que un texto allí de, pero había de todo. El texto, por ejemplo, sobre la China, creo que era un facsímil de hace algún tiempo. Pero era una mezcla de ejercicios míos y ejercicios de facsímil. ¿Por qué vendió la cuenta? ¿Estaba No, fácil, difícil? no tenía ¿No? es que yo encuentro que, o sea, al menos en mi círculo de gente con lo que conversamos, eh, y ninguno tuvo puntaje como muy alto como uno esperaría. O sea, muchos tuvimos, yo tuve 15 malas de 60. Claro. Bueno, a ver, los niveles de exigencia son distintos. Los que, a ver, insisto, a ver, creo que el primero ese de la China, por ejemplo, no era mío. Lo estoy mirando. El que sigue, el del ser humano, este del que habla, sí. Ese sueño despierto también creo que es mío. El que sigue también. El del comentario que les causó problemas también. El último texto, por ejemplo, de Garantija, ese no es mío. Es decir, creo que hay, la mayoría de los textos son textos que yo he puesto. Bien, empezamos, chiquillos. Vamos revisando. De partida les subí el archivo para que ustedes pudieran revisarlo antes, pero de todas maneras me gustaría, porque no Profe, siempre lo hacen. ¿Preguntan? ¿Sí? Ajá. es que si tenemos alguna duda, usted podría, por ejemplo, o va a ir en orden sí o sí, porque como son muchas Voy a ir en preguntas. orden, pero ustedes a medida que vamos transcurriendo los ejercicios, ustedes me dicen. ¿Mm? Ya. Ya. A ver, yo tengo los que más se equivocaron, porque de todas maneras con lo que ustedes, por ejemplo, enviaron, los que yo recibí, tengo una tabulación más o menos de cuáles son las respuestas que más se equivocaron. Esta primera pregunta, ¿y la China? Si uno por ejemplo, se enfrenta a un texto, y lo hemos dicho varias veces, lo primero que debiera hacer, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Si uno se pregunta, ¿de qué se habla? ¿Cuál es el tema que se aborda en el párrafo? Indudablemente que la China, ¿no es cierto? La China es el tema entonces. ¿Y cuál es la idea principal? Que los jóvenes, ¿no es cierto?, no están interesados, por ejemplo, en aprender chino. Es decir, no están interesados, ¿no es cierto?, en aprender algo que se considera vital, por ejemplo, para establecer una relación de comercio. Y las universidades tampoco. Por lo tanto, si uno dice, ¿cuál es el tema de esto? Reitero, va a ser la China. Y si uno pregunta, ¿cuál es la idea principal? Que los jóvenes y las universidades no están interesadas en este país. Por lo tanto, si seguimos considerándolo, ¿no es cierto? ¿Qué sentido tiene la pregunta? Básicamente, introducir el tema al que se va a referir. Porque, vuelvo a reiterar, el tema sigue siendo el país asiático. ¿Estamos? Sigo. Aquí, por ejemplo, la pregunta número 12, voy a aprovechar de dividir la pantalla. Lo vamos a dejar ahí. Puedo volver porque sé que hay unos que tienen la palabra contigo, pero como apareció acá, voy y regreso. Dice la expresión inválido del habla. Fíjense en este detalle. Dice, cuando habla de los inválidos, dice, no nos hiere su deficiencia por vanas razones de bien hablar, por ausencia de formas bellas. Es decir, por eso no nos molesta, no nos hiere, dice, ¿no es cierto? Por torpeza mecánica, no, por eso no. Y ahora viene, nos duele, dice, en lo humano, porque ese hombre denota con sus tanteos, sus empujones a ciegas, ¿no es cierto?,
que no llega a ser completamente lo que se espera de una persona. Por lo tanto, cuando habla, reitero, de inválidos del habla, se está refiriendo a esto, a que esa persona, ¿no es cierto?, no es un ser humano completo por no saber expresarse, ¿no es cierto?, a través de la lengua. Es decir, ¿a qué se refiere entonces la pregunta? A las personas que son incapaces de expresarse verbalmente como el trabajo lo expresa. ¿Ya? Esa es la pregunta número 2. Es que, profe, Sí, adelante. según yo, no dice que no sean capaces, está hablando de que son tullidos, de que, voy a citar, dice que hay muchos cojos, mancos, tullidos de la expresión, no está diciendo La segunda que expresión, ¿no es cierto? no Correcto. lo está como, no es que no se exprese, es que tiene dificultades para expresarse. Por ejemplo, una persona, porque coge, significa que no camina. Entonces, por eso, según yo, esa no podría ser porque dice que es incapaz de expresarse verbalmente. O sea, si me dicen que es mudo, ok, no se expresa. Pero si se expresa solamente que de una forma del fondo vulgar, que no es la correcta, que en el fondo la persona no entiende lo que quiere decir. Como que le cuesta el cabrón. ¿De acuerdo? Igual, ¿De acuerdo? Puede ser una interpretación, no me parece mal. Dice, hay Profe. muchos inválidos del habla, ¿no es cierto? Hay muchos cojos, pero ¿a qué se refiere? A aquellos que, reitero, acá, y lo señala, no por hablar con formas bellas, no por torpeza mecánica. En el caso, por ejemplo, de una persona tal vez inválido propiamente tal vez hay una invalidez mecánica. Aquí dice, nos duele en lo humano, porque ese hombre denota con sus tanteos, empujones a ciegas, por las nieblas, dice, que no llega a ser completamente un ser humano. No sabremos nosotros cómo encontrar ese ser humano. Y por eso dice, hay muchos inválidos del habla. Pero yo les pregunto, entonces, ¿cuál colocamos? Profe, ¿Sí? que, por ejemplo, o sea, la pregunta dice como a qué se refiere más que nada, y siento que lo que usted me está diciendo es como se referiría a una pregunta que pregunte para la redundancia, ¿por qué nos hiere? Pero según yo, la expresión inválidos del habla se refiere a los que no pueden expresarse en forma bella. ¿Y por qué lo digo? Porque en el fondo ahí lo dice. O sea, dice que no nos hiere porque no tenga formas bellas, sino que, pero Ahí lo los dice. tiene, que los inválidos del habla no hablan con formas bellas, Ahí lo que no dice. hablan con formas bellas del lenguaje y que son Pero no tullidos, es todo eso eso. lo que nos quiere. O sea, no es eso lo que de repente, ¿no es cierto?, notamos en la persona. Él dice, a ver, no me molesta que una persona no se sepa explicar. No porque no se sepa explicar en forma de ella, sino por la torpeza, dice. Sino por los tanteos, por los empujones, por caminar a ciegas, dice, por la niebla de la oscura conciencia de la lengua. Yo creo que se refiere, y por eso dice después, una vez que ya lo describió, en el otro párrafo dice, hay muchísimos inválidos del habla. A ver, yo creo que si inválidos del habla son los que no se expresan en forma bella, escucha, somos todos inválidos entonces. Y no creo que sea así. Es aquel que no logra expresar sus ideas, ¿no es cierto?, a través del lenguaje. O sea, creo que solamente los poetas estarían a salvo acá. Es que no dice que sean, es que no dice que sean incapaces, dicen que no lo expresa de forma correcta, y según yo hay como una gran diferencia en decir eso. De repente usted mismo nos dice que en el fondo, cuando algo se está refiriendo a una cosa, no a otra. Entonces, por eso que como que no me calza su explicación. O sea, lo entiendo, sí, lo entiendo, un punto de vista, está bien, pero no es lo que literalmente está diciendo. ¿Y cuál colocaste tú? Yo puse que se expresan vulgarmente, porque dice que en el fondo que son cojos, que son mancos, que no se expresan de la forma adecuada, pero no es que no se A expresen. ver, bueno, yo cuando hice esta pregunta, este texto es mío, o sea, no es el texto mío, sino que las preguntas son mías. Cuando lo hice, pensé en lo siguiente, una persona camina, ¿no es cierto?, normalmente se desplaza como la mayor parte de los seres humanos. En cambio, cuando dice aquí, por ejemplo, hay muchos cojos, mancos, tullidos de la expresión, son aquellos que lo hacen con dificultad. Por lo tanto, la verdad es que no me detuve mucho y dije, ¿a quién se refiere con inválidos del habla? A aquel que no se expresa, no logra expresar todas sus ideas, todo lo que él piensa o siente. No solamente, por ejemplo, a los que lo hacen de manera vulgar, porque creo que la persona camina, pero camina con tanteos,
camina con empujones, camina a ciega, no tiene conciencia de la lengua. Bueno, así lo tomé yo. Creo que, por ejemplo, las otras dos se alejan mucho más. Los hombres que no se expresan en forma bella, creo que son muy pocos, los poetas solamente. Aquellos que se expresan vulgarmente, lo que está refiriéndose aquí es a los que les cuesta caminar. Así lo vi yo, por lo menos al hacer la pregunta. Bueno, mejor que les haya costado, mejor que les haya hecho reflexionar un poco, porque por eso le explicaba acá que tullidos de la expresión significa que por lo menos se detuvieron a madurar un poco más la idea. Tal vez eso les ayuda para ir profundizando en las preguntas que se hacen, pero yo no lo veo como ustedes, chiquillos, yo lo veo tal vez más fácil, ¿eh? Profe, ¿Sí? que yo tenía una duda con la palabra curtido, pero es que creo que no la tiene marcada. Sí, no la tengo marcada, pero volvamos a ella. Pero me acuerdo más o menos de lo que decía. ¿Ya? Espérate, sí, aquí la tengo. Ahí está. Está en el vocabulario, creo que la expliqué después, me parece. Subí después nuevas explicaciones. Estamos viendo. Acá. ¿Ya? Ya, es que lo que pasa es que yo marqué en la de veterano, ¿Ya? porque yo siempre he tenido la concepción de que curtido significa experimentado más que habla de habilidad, sino que... Sí, eso es verdad. Incluso, a ver, en el lenguaje habitual, en la expresión, diríamos, normal, en que la mayoría lo usa como aquel que tiene experiencia en realizar una acción. Pero en realidad se habla de una persona curtida cuando tiene habilidad, cuando es diestro, cuando sabe hacer algo. En el lenguaje a veces, diríamos, cotidiano, se emplea como persona que tiene experiencia. No sé si veterano, o sea, experimentado, estuve a punto de colocar acá, pero eso le habría generado más dificultades. La persona curtida en alguna situación, por ejemplo, en un juego, en la Si hubiese puesto expresión, experimentado, yo hubiese marcado eso también. claro, pero no la coloqué, porque sabía que le iba a provocar problemas. Vuelvo a reiterar, curtido es aquel que es hábil en algo. Y dice, una de las mayores penas que conozco es la de encontrarme con un mozo joven, fuerte, ágil, curtido en los ejercicios gimnásticos. Es decir, que tiene habilidad en los ejercicios gimnásticos, pero que es, como aquí dijo, ¿no es cierto?, un inválido en el habla. ¿Ya? Vuelvo a reiterar, veterano creo que no, porque dice, tiene años de práctica y en realidad lo que tiene es una habilidad deportiva, ¿ya? Más que años de práctica. Aquí lo que tiene es una inhabilidad, aquí lo que tiene es una habilidad. Ahí está la diferencia entre los dos, para retomar un poco la idea anterior. Está invalidado en el habla, acá está validado en los ejercicios gimnásticos, es decir, tiene habilidades. ¿Vamos? Sí, 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 es que igual cuando la iba a marcar pensaba en diestro, pero no la marqué por puro el significado que yo tenía de la palabra. Claro. Pero si ustedes la buscan, van a darse cuenta de lo que les acabo de decir. Reitero, más que, por ejemplo, hablar de experiencia aquí, en la explicación que les coloqué, en realizar una acción, se refiere a la persona que es hábil, que tiene destreza, que lo hace bien. Sigo todavía, estamos con eso, ¿no es cierto? Aquí hay varias situaciones que me interesa tocar. A ver, ¿cuándo se produce el terremoto, chiquillos? Voy a dividir, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, el texto, las placas, claro que chocan, pero eso no genera un terremoto. Ahí lo tenemos. Dice, estas placas, la corteza terrestre está conformada por 12 placas tectónicas, ¿no es cierto? Dice, estas placas, estoy leyendo acá, ¿no es cierto? Ya lo he subrayado. Estas placas se encuentran en constante movimiento y a veces chocan. Cuando esto sucede, cuando chocan, fíjense en ese detalle, una de las placas se desplaza por arriba o por debajo de la otra.
generando cambios en la topografía terrestre. ¿Qué significa eso? Que de pronto la corteza terrestre se levanta, ¿ya? O se hunde, dependiendo, ¿no es cierto?, si la placa va hacia arriba o abajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? En el choque no se produce el terremoto, se produce el cambio de la topografía terrestre, de la superficie. De allí que, por ejemplo, de pronto algunos montículos que aparecen sean fruto más de un choque de las placas que de una existencia permanente, por ejemplo, de un cerro o montaña. Por lo tanto, el terremoto no se produce en ese choque, sino cuando la fuerza que acumuló una placa contra la otra hace que una se rompa y que al romperse la placa avance y choque abruptamente con la otra. Léanlo. Dice, cuando esto sucede, una de las placas se desplaza por arriba o por debajo de la otra, generando cambios en la topografía terrestre. Y ahora viene, pero también puede ocurrir que el desplazamiento se vea dificultado, y es en ese momento en que comienza a acumularse una gran cantidad de energía. O sea, solamente es la fuerza que se produce entre las dos placas que están ejerciendo fuerza, presión una contra otra. Entonces dice, gran cantidad de energía que se liberará cuando una de las placas impacte con violencia a la otra, que estaban una contra la otra, y la rompa, dando origen a un terremoto. ¿Cuándo se produjo? Cuando después de hacer mucha fuerza, energía acumulada, reitero, hace que una se rompa y la otra impacte con violencia, ¿no es cierto? Y produce el movimiento en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, si miramos de nuevo la pregunta, ¿se produce cuándo? ¿Cuando las placas que conforman la corteza terrestre se colocan en movimiento? No, porque siempre lo han estado. Cuando las placas tectónicas chocan entre sí, no, cuando se acumula la energía. Por lo tanto, cuando la energía acumulada es liberada y una placa choca contra la otra rompiéndola, la rompe y ahí se produce, ¿no es cierto?, el terremoto. Reitero, la clave está en esa palabrita, pero también dice, o sea, no solo en el choque, sino cuando no se desplazan una por arriba y la otra por abajo, ¿no es cierto?, sino cuando se dificulta el desplazamiento y entran a ejercer presión generando energía. Esa era la explicación que estaba allí. Habitualmente nosotros creemos que se choque y no es así. Vuelvo a reiterar. Dice ahora, voy a sacar nuevamente esto. De lo anterior se deduce que lo determinante en la magnitud de un terremoto es, fíjense en esto, les copié el párrafo. Dice, hay una dimensión considerable, producida por la brusca liberación de energía acumulada. Es decir, primero, la magnitud, fuerte temblor o terremoto, ¿de cuántos grados? Va a ser de la liberación de la energía acumulada durante largo tiempo. Es decir, energía acumulada por una parte, ¿ya? Cuando comenzó a acumularse, eso es el primer enunciado, ¿no es cierto? Acumulación de energía. Y el segundo dice, nivel de profundidad, donde se libera la energía en un sismo se denomina hipocentro o foco. Mientras más cerca, aquí viene la respuesta, mientras más cerca de la superficie terrestre, ¿no es cierto?, un movimiento telúrico mayor será el poder destructivo que tenga. Es decir, depende de la liberación de energía acumulada durante largo tiempo, y la otra, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, de la profundidad a que se produzca digamos, el rompimiento de esta placa. Por lo tanto, primer enunciado, ¿no es cierto?, el nivel de profundidad y brusca liberación. ¿Ya? ¿Sí? Dale Diego, después. Y bueno, el tercero, ¿por qué dice la ¿Perdón? Vamos. Que yo creo que el enunciado 1, más que determinar la magnitud de un terremoto, determina que haya un terremoto. Porque es que la magnitud es como la definición que da de que haya un terremoto, pero la magnitud más que nada, según lo que entiendo al leer, depende del nivel de profundidad del hipocentro, más que la acumulación de energía, porque no dice como la cantidad de energía acumulada, sino que dice la acumulación de energía, y eso, según el texto, la acumulación de energía determina que haya un terremoto, no que haya un terremoto fuerte o despacito. Miremos un poquito el texto, a ver, vamos de nuevo otra vez. A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Si, por ejemplo, la energía
que está acumulada es de largo tiempo, el terremoto es más grande. Ese es un hecho. O sea, sí, sí, profe, pero es que pero no dice como la cantidad de energía o los años, la cantidad de tiempo que lleva a acumular la energía, sino que dice como la acumulación de energía. Siento que es como súper amplio el enunciado. Y si uno lo relaciona como de primera, cuando lee eso, se va a leer el texto y lee la parte donde dice lo que determina un terremoto, Claro. pero como que específicamente cuando hablan de magnitud, solamente, solamente hablan del nivel de profundidad. Sí, claro. Sí, lo segundo también es lo que yo sostengo, pero también, vuelvo a reiterar, va a depender de la cantidad de energía que libere. Y lo dice claramente acá, en esa parte que acabo de subrayar, dice, comienza a acumularse una gran cantidad de energía que se liberará cuando una de las placas impacte. Es decir, ¿de qué va a depender? De la violencia con que impacte a la otra. Y eso va a depender de la cantidad de energía que se vaya acumulando. Ahí empieza, dice, comienza a acumularse una gran cantidad de energía. Y cuando viene la liberación, viene el rompimiento. Es que, vuelvo a insistir, y a ver, tal vez no queda tan claro en el trozo, pero si uno lo piensa, muchos temblores, por ejemplo, se producen cerca de la superficie, pero no son grandes, no producen un terremoto porque la magnitud del choque, de la acumulación de energía, producto de la presión de una placa contra otra, no es tan grande. A mayor cantidad de años, mayor magnitud va a tener también el terremoto, sí. Profe, ¿Ya? que es que en esa pregunta, ay, justo me la movió. Vuelvo. Vamos. Que en la pregunta, en el fondo, según yo, no puede ser la opción 2, no puede ser 1 y 2, tendría que ser solamente 1, porque cuando dice en su explicación, que no la Ya, veo, ya, espera un poquito. dice que no, un poquito más abajo en su explicación, es que ahí lo citó justo la parte que le quería decir. A ver, espera un poquito, déjame correr esto. Ya, pero en todo caso igual la tengo aquí, Ahí está, a ver. a ver, que dice que donde se libera, lo que pasa es que la magnitud se determina por la energía liberada. O sea, de hecho, hasta me dediqué a buscarlo por internet. El fondo, la magnitud de un terremoto se mide por la energía liberada. Y el poder Correcto. destructivo que este tiene depende del hipocentro. ¿A qué altura? Usted mismo lo acaba de decir. Entonces, según yo, cuán destructivo es un terremoto con la magnitud no tiene nada que ver una cosa con otra, porque la magnitud es cuánta energía se libera. Y eso tiene una Profe, forma ¿puedo de decir algo? medirlo. Y el poder destructivo depende de otra variable. No determina la magnitud el hecho de que un terremoto sea 5 Yo kilómetros. creo que técnicamente tú tienes razón, pero nosotros cuando hablamos, sí, técnicamente si lo buscaste debe ser así. Pero cuando hablamos de magnitud, hablamos del tamaño de destrucción que tuvo, ¿ah? Y generalmente la magnitud, incluso, y esto fuera del trozo, la miden en términos de, por ejemplo, el alcance que tienen las ondas sísmicas. Mucho más que de destrucción. En el lenguaje popular nosotros lo manejamos con magnitud, el tamaño de la destrucción. En el lenguaje propiamente sísmico, la magnitud es, diríamos, la extensión que tienen las ondas sísmicas. Es distinto, ¿eh? Sí, es que por ahí o sea, donde usted subrayó dice, mayor será su poder destructivo. Poder destructivo, no está hablando el texto, ni siquiera el texto en sí de magnitud, está hablando del poder destructivo, que son dos cosas distintas. Sí, debía a lo mejor mejorar un poco. Es que generalmente nosotros hablamos de magnitud en términos, por ejemplo, de cuánta destrucción tuvo, ¿eh? La magnitud del terremoto, qué sé yo, a ver, destruyó tan... Bueno, lo tomé en el lenguaje más coloquial que usamos la palabra. Pero reitero, la magnitud se refiere a las ondas sísmicas, a cuánta distancia, por ejemplo, llega la onda sísmica. Pero creo que eso no estaba explicitado en el texto tampoco. Bueno, me alegro. Han tenido trabajo entonces con el facsímil. Escucha, eso es bueno. A ver, sigamos, chiquillos. Si han reflexionado sobre eso, lo han profundizado, lo han estudiado, y eso es bueno.
Vamos con este, a ver. Aquí, miren chiquillos, para no volver después, yo sueño con los ojos abiertos. El que sueña con los ojos abiertos no está durmiendo, está soñando despierto, como muchas veces hablamos. Por lo tanto, está soñando, ilusionándose. ¿Qué cosa? Por eso es que acá la pregunta era, ¿cuál representa el sentido del sueño? El sueño como reposo, para nada, y menos como locura. Solamente el sueño como fantasía, sueña despierto, ¿no es cierto? No importa si es de día o de noche, pero está soñando despierto, dice. Por lo tanto, es el sueño ilusorio. Yo sueño con los ojos abiertos, y de día y de noche siempre sueño. O sea, siempre, de día y de noche está soñando. Por lo tanto, solamente era la 2. El sueño como fantasía, vuelvo a reiterar. Vamos a la otra. A ver. Dice, se infiere de lo leído que la industria artesanal se define como, eso está precisamente en este trozo que acabo de marcar, pero lo voy a buscar también arriba para ver el contexto. Dice, todavía hacia el 1800 la alimentación, las habitaciones, el comercio, los medios de transporte, la medicina, etcétera, seguían acusando las mismas características esenciales que la Edad Media y la Antigüedad. Las fuentes de energía continuaban siendo la fuerza humana y animal, el agua y el viento. La industria entonces persistía como una industria artesanal, ¿ya? En la que los medios técnicos que se empleaban era simplemente prolongación de qué cosa? De la habilidad manual, ¿ya? Por lo tanto, no había un desarrollo industrial, por ejemplo, como existe hoy en día. Si miramos entonces de nuevo la pregunta, ¿a qué se refiere esta industria artesanal? Se define como lo que manualmente realizaban, es decir, lo que realizaban, ¿no es cierto?, la fuerza humana o la fuerza animal o el agua y el viento. Es decir, industrias artesanales son las propias del tiempo que no habían cambiado, ¿no es cierto?, hasta el 1800 por lo menos. Por eso es que dice, todavía hacia 1800 la alimentación y todo esto, vuelvo a insistir, se realizaban a través de la fuerza humana, animal, el agua y el viento. ¿Ya? En lo que se refiere a persistía, dice, la industria persistía como una industria artesanal. ¿Qué significa eso? Significa que todavía se mantenía. ¿Ya? Ahí está la explicación. Hacia 1800 todo era igual entonces que la antigüedad y la Edad Media. Todo era, reitero una vez más, manual. ¿Ya? Luego dice, ¿cuál de las? Creo que también esta está explicada, me parece. O no, no, es la otra. Pero hay una que es, Y la 28. a ver, vuelvo a ella. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito para mirarla. ¿Ya? Dice, en el texto se usa el término revolución para. ¿Ya? ¿Cuál colocaron allí? Es que según yo, ¿Sí? dice que se usa el término revolución. ¿Y cuando dice revolución? Después del punto seguido dice, más esta revolución no consistió en un acto único. Se está haciendo referencia al proceso científico que acaba de explicar. Pero cuando ocupa el término revolución industrial, hace referencia a la 1 y la 2, explicar los cambios más extraordinarios y dar cuenta de la radicalidad. Pero cuando vuelve a mencionar y dice solamente revolución, está haciendo referencia a qué cosa? Al proceso científico que acaba de explicar. Entonces, según yo, es distinto. Si es que fuera revolución industrial, sería 1 y 2. Pero como dice solamente revolución, la única parte que dice solamente revolución es cuando menciona ese proceso científico. Y aquí, vuelve a insistir que sigue. Mas esta revolución no es un acto único, dice. ¿Ya? No es un acto único, sino que es un proceso continuado, que se ha prolongado hoy en día, revolucionando nuestras formas de vida. O sea, no está referido tan solo a lo que acabo de hablar acá, sino también a lo que sigue revolucionando nuestra forma de vida, dice. Pero Yo creo dice, que, ¿para qué se usa? ¿Para qué se yo, usa? a ver, Para no yo, repetir de nuevo revolución industrial, según yo. claro, a ver, pero vuelvo a insistir, esta revolución dice, la que ya nombramos y que coincidimos y que se refiere al pasado,
No es un acto de ese tiempo, es un proceso continuo, dice, que ha continuado, que se ha prolongado y que sigue revolucionando nuestra forma de vida. Es decir, lo sigue haciendo hoy en día. Por lo tanto, sí creo que se refiere no solo al pasado, sino también a toda esta revolución que conlleva, y lo dice, en la cuestión económica, las instituciones políticas, las estructuras sociales, la forma literaria, todo. Y aquí, incluso para complementar eso, dice, comenzó así una nueva época, la época de la técnica y la ciencia aplicada. La revolución se inició en Inglaterra, pasó a Europa, se extendió por el mundo entero. Es decir, creo que continúa. ¿Estamos? Profe, ¿Ya? Vamos. entonces, ¿por qué no es la 3? Porque dice que ocurrió alrededor de Claro, 2 siglos porque atrás y usted dice, dice que sigue ocurriendo. claro, por eso no es la 3. Tú lo acabas de decir, por lo mismo. Es un proceso que se inició hace 2 siglos, pero no es un proceso científico ocurrido alrededor de 2 siglos atrás, porque sigue hasta hoy en día, por lo mismo que tú lo dijiste. O sea, ¿por qué no es la 3? Porque no es que haya ocurrido hace 2 siglos, está ocurriendo, se sigue manteniendo. ¿Estamos? ¿Vamos al comentario? Bueno, la verdad es que descubrir aquí está usado simplemente como conocer, vamos a descubrir. ¿Por qué no podría ser la que ustedes colocaron? Fue revelaremos. Vi que era la que más marcaron. Pero aquí, chiquillos, es claro que si fuera revelaremos, ¿quién va a dar a conocer eso? Si no va a haber nadie. Pues. Dice, revelaremos, porque indica que solo se dará a conocer la verdad cuando desaparezcamos. Bueno, si vamos a desaparecer todos, ¿quién va a dar a conocer esa verdad? No puede ser revelaremos, por eso lo explico acá. No puede ser revelaremos, lean lo que dicen, no lo que crean que dicen. Si vamos a desaparecer, entonces, ¿quién va a revelar la verdad? Nadie revelaría la verdad porque no queda nadie. ¿Estamos? En cambio, la otra dice conoceremos, dice sabremos, o sea, vamos a conocer a futuro, cuando eso, ¿no es cierto?, esté cerca tal vez de ocurrir, como dice. Luego tenemos irrefutable. Dice, más que los argumentos, porque colocaron, por ejemplo, ustedes, a ver, ¿cuál fue la que colocaron? La E, indiscutible. Más que los argumentos, el énfasis está puesto en que no son la existencia o no de argumentos, de fundamentos, de razones contrarias, sino lo que se dice no ha sido cuestionado, no es cuestionado. Más que si hay o no razones, dice que no hay cuestionamiento para aceptar, ¿no es cierto?, la evolución, la teoría de la evolución en el fondo. Por eso dice, la explicación que acompaña irrebatible es acertada. El énfasis está en que las pruebas presentadas no tienen cuestionamiento, mucho más que en detenerse a mirar si hay o no argumentos. Las pruebas presentadas no tienen cuestionamiento, son aceptadas. ¿Ya? Por eso es que vemos la palabra. En cambio, la otra se refiere más a los postulados, a los argumentos que podrían contradecir lo planteado. Por eso dice, lo postulado es aceptado, sin posibilidad de rebatir. En cambio, indiscutible y la explicación que acompaña, tenemos que basarnos en ella, vuelvo a reiterar, que acompaña el término se refiere a la inexistencia de argumentos, pero el término, vuelvo a reiterar, habla de la verdad que no puede refutarse y su aceptación, sin reparar en que si hay o no fundamentos, argumentos, razones contrarias. ¿Estamos? Luego tenemos el primer comentario en relación al segundo. Procura hacer un llamado a situaciones más urgentes que habría que atender. Colocaron aquí, se refiere con calificativos. Ambos se refieren con calificativos. ¿Ya? Esa fue la que contestaron los que siguió acá. No puede ser la letra D porque ambos descalifican a los que piensan diferentes. El primero lo hace con ironía, el segundo habla de ignorancia, debieras quedarte callado, persona de mente cerrada, es decir, vuelvo a señalar, el primero habla de la destrucción del planeta y de destruir nuestra raza, situaciones que están ausentes en el segundo. O sea, en el primero se habla de lo que va a venir. Por eso entonces la respuesta era
La A que dice, procura hacer un llamado a situaciones más urgentes que habría que atender. La destrucción de nuestra propia raza y desaparición. ¿Sigo, niños? Ah, no, eso no. Bueno, esta era la que estaba en el... Estaba solamente en el archivo de Word y no la otra, que consultaron varios también. No, es que no la había subido, pues yo siempre pensé más vuelvo a reiterar, en el formulario que en el archivo de Word. Bueno, ahí está. La expresión mente cerrada la explico de todas maneras. Es una designación valorativa porque los está llamando de esa forma, es decir, que podrían haber dicho ignorante, ¿no es cierto? También los llama mente cerrada. Esa es una designación valorativa, no es otra cosa. Y en esta se equivocaron harto. El Santo Grial, cuando se habla del Santo Grial, en términos generales, no como se empleó acá, se habla del vaso en que Cristo bebió, diríamos, su última copa antes de morir. Ese es el Santo Grial, ¿ya? El cáliz sagrado de la última cena de Cristo. Pero aquí se habla del Santo Grial de la evolución humana. No está relacionado con Cristo. Por lo tanto, se refiere a ese momento, al último momento de Cristo, el Santo Grial sí. Pero aquí se refiere, vuelvo a insistir, a ese primer momento de la evolución humana, cuando pasamos de ser animales a ser personas. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, habla de la evolución humana, no de Cristo. Es el momento en que se entrecruzan el simio y el hombre, ¿ya? Por lo tanto, es el primer momento en que la evolución se inicia. Bueno, ahí había una cita a la autoridad que se había hecho, pero no estaba en el formulario. Aquí está el ejercicio 30. Bueno, 38 de acá. Constatar, dice, tiene por significado comprobar, ¿ya? En cambio, rectificar es arreglar, corregir. Lo que ellos primero hicieron, con el método de la fecha que establecieron, fue darse cuenta del error, lo constataron, es decir, se dieron cuenta del error. Después, probablemente, lo corrigieron para la comunidad científica. Entonces, si alguien colocó rectificar, esa es la acción posterior. Lo que ellos en principio hicieron con el método de la fechación fue constatar, verificar que estaban equivocados. Cuando después, por ejemplo, lo postulan para todos, allí viene la corrección, allí viene, reitero, la rectificación, que fue lo que colocaron quienes se equivocaron. El que sigue, coexistieron, que está acá. Convivir no es lo mismo que cohabitar, como colocaron ustedes. Cohabitar significa vivir dentro de una habitación, es decir, ser parte de una familia, o incluso en el sentido más amplio, que todos cohabitaron, vivieron en el mismo pueblo, aunque ya es un poquito exagerado. Pero aquí lo que se está diciendo es que un pueblo, el que llegó, simplemente se instaló a vivir al lado del otro, cerca del otro, distante del otro, no lo sabemos, coexistieron. Ambos vivieron en una misma época. Cuando yo cohabito, vivo bajo una misma habitación, o vivo por lo menos en una comunidad. Acá no se plantea eso. Se dice que los que estaban y los que llegaron, ¿no es cierto?, estuvieron en una misma época. Por eso es que dice, coexistieron indica que ambas culturas o ambos pueblos, los que vivían en Malta y los que llegaron, vivieron en un mismo tiempo o época, desarrollando sus propias culturas. En cambio, cohabitar, vuelvo a insistir, significa que vivieron juntos, formaron un mismo pueblo, y eso no es lo que afirma el texto. Por ejemplo, son parte de una misma cultura, Chile, o los angelinos, somos parte de una misma cultura. Pero, a ver, coexistir sería que Chillán junto a Los Ángeles coexisten en un mismo tiempo, en una misma época, si fuésemos pueblos distintos, reitero, para el ejemplo que aquí se colocó. Los que estaban en Malta y los que llegaron en forma posterior.
creo que esta no era difícil. ¿Por qué se hablaba del desierto? ¿Por qué eligieron el desierto? Porque dice, porque muchos de los microorganismos que habitan en el desierto están adaptados a vivir en condiciones extremas, tal como ocurre en el planeta rojo. ¿Ya? Es decir, se eligió el desierto porque tiene características similares a Marte. Ahí está. Profe, yo tengo una duda en ese texto. Bueno, déjame terminar la idea. Sí, aquí dice, el rover es probado en Chile, ¿por qué? Digamos el vehículo, ¿no es cierto? Porque las condiciones del desierto de Atacama son similares. El desierto, dice incluso, se estima análogo al ambiente marciano. Muchos de los microorganismos, bueno, eso ya lo leí. ¿Ah? Pero, ¿por qué? Porque es análogo, es parecido, similar. Te escucho, Mandiona. Mi pregunta era con. Es que no me acuerdo muy bien de la alternativa, pero es que era sobre ese texto donde dice que excavan hasta no sé cuántos centímetros. ¿Ya? Y yo marqué la alternativa, una de las alternativas preguntaba eso, y yo marqué la que decía que esas bacterias solo vivían hasta eso, porque eso fue lo que logré entender, pero por el asta. El asta me producía mucho, me complicaba mucho la situación. Ahí está. A ver. Bueno, tratar de buscar la pregunta que dices tú. Ahí está, los 80 centímetros. Esta es esa, ¿no? Ay, sí, estaba muteado, profe, disculpe. Sí, esa. Claro, pero aquí lo que dice en el texto es distinto. Los científicos buscaban que el rover proporcionado, ¿no es cierto?, de un taladro robótico, pueda sacar muestra de la superficie a unos 80 centímetros bajo el suelo, sin dañar o contaminar el material. ¿Ya? En cambio aquí dice que las bacterias extraídas, podemos inferir que solo pueden sobrevivir a una profundidad máxima. No, es la profundidad a la que el rover con el taladro robótico podía sacar muestras, ¿no es cierto?, del subsuelo. Sí, eso sí lo entiendo, pero es que hay otra parte del texto donde se dice el asta. El asta. Dice que se lograron, no sé, recuperar de cierta bacteria hasta X centímetros. Por Acá, a eso, ver, esa, ahí. ya, Ese hasta a mí me confundió mucho. No claro, sé, no sé a qué se refiere ese hasta, que el robótico hasta esos 80 centímetros, supongo que se referirá ahora. claro, claro. Pero aquí, por ejemplo, dice algo distinto. Solo pueden sobrevivir a una profundidad máxima, que no es lo mismo que se plantea acá. No sé si te refiere a la misma pregunta, sí. Sí, es que es la misma nota, sí, porque yo lo estoy leyendo, dice, a su vez, a profundidad de hasta 80 centímetros apareció el grupo, Apareció por eso eso me un grupo entiende. único de bacterias, ¿no es cierto?, que metabolizan el metano. ¿Ya? Sí, Apareció un grupo. Pero acá es que, dice, solo pueden sobrevivir a una profundidad máxima de 80 centímetros. Yo diría, de 80 tal vez a 1 metro, a 2 metros, pero no a una profundidad máxima de 80 centímetros. Creo que ahí recién parte. Eso es lo que dice. Eh, a su vez, a profundidades de hasta 80 centímetros las encontraron. Apareció este nuevo grupo de bacterias, ¿ya? Pero acá, reitero, dice, solo pueden sobrevivir a una profundidad máxima de 80. Puede que sea a los 90. Aparecieron a los 80, reitero. Pueden vivir a lo mejor a los 2 metros. Es distinto. ¿Vamos? Profe, no, sí, yo sé que me he equivocado, pero es que quería explicar a usted No hay el problema. asta de ese. profe, ¿Ya? ¿Ya? ¿podría revisar la 56, por favor? 56. ¿Ya? Que yo marqué la C porque, o sea, entendí por qué era eso, porque era como la idea principal, pero es que yo marqué la C porque está textual en el primer párrafo. A ver. Cuando dice cumplió, ahí sale textual, en el primer párrafo.
¿Ya? Cuando dice cumplió con extraer muestras de microorganismos en la SUB. Ahí está. ¿Y tú colocaste, perdón, La C. Bueno, esa era una de las misiones en realidad. Lo que ellos pretendían era probar ese tipo de tecnología sacando sedimentos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de recuperar sedimentos superficiales que puedan ser estudiados, más que estudiar, lo que se buscaba era probar que era capaz de extraer y no contaminar la muestra. A ver, las bacterias que se vuelvo a reiterar, no son las que interesa estudiar a la NASA. Lo que le interesaba era saber a qué profundidad puede, ¿no es cierto?, el robot extraer muestras sin contaminarlas para ser estudiadas después. Pero estas bacterias del desierto de Atacama no son las que le interesan a la NASA estudiar, sino las que podría extraer desde Marte. ¿Ya? Por lo tanto, no es sacar ese sedimento para estudiarlo, como dice acá, en la NASA, sino probar si es que podía el robot sacar, ¿no es cierto?, bacterias, sacar sedimento sin contaminarlo, porque lo que realmente les interesa para estudiar es lo que van a encontrar en Marte. ¿Estamos? Ya, gracias. Bueno. Ahí el último era el de 100 años de soledad, que creo que equivocaron una sola, me parece mucho. Y prácticamente todos la tenían buena. Sí, la de Melquiades. Fíjense en este párrafo, ¿eh? Para allá vamos ahora, ¿eh? Dicho sea de paso. Coloqué el párrafo porque el cuarto A no han leído. Ustedes no han leído 100 años de soledad. Entonces lo coloqué porque dije, ¿cómo avanzo en materia? Bueno, coloquemos el trozo. Fíjense en este detalle. Dice, toda la aldea estaba convencida de que José Arcadio buen día había perdido el juicio, porque dijo la tierra era redonda como una manzana, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando llega Melquiades, Melquiades llegó a poner las cosas en su punto. Exaltó en público la inteligencia de aquel hombre, que por pura especulación astronómica había construido una teoría ya comprobada en la práctica, aunque desconocida hasta entonces desconocida en Macondo, y como una prueba, aquí viene la clave, y como una prueba de su admiración, le hizo un regalo, ¿no es cierto?, el laboratorio del Quilla. Es decir, descubre que este hombre con medios rudimentarios, ¿no es cierto?, conoció una verdad y por lo tanto le regaló el laboratorio de alquimia. Ahí está. ¿Por qué? Porque había llegado a la conclusión con el sectante, con un mapas, ¿no es cierto?, con algunas cosas que le había entregado, con una brújula, etcétera, había llegado a descubrir que la Tierra era redonda. ¿Ya? Por lo tanto, el laboratorio viene como regalo a ese descubrimiento. Eso. ¿Alguien desarrolló el último ejercicio? Ahí tienen un ejercicio más. Bien, pues niños. No sé si hay Oiga, consultas, dudas. Sí, cuéntenme. que al final de la entrega del ensayo me enteré como por WhatsApp que estaban diciendo algo ahí, el primer formulario, los que mandaron el primer formulario, no como que esa tarea no le llegó a usted, o algo por el Sí, estilo. claro, te Y conectaste tarde. no supe si era verdad o no. Borja, o sea, Diego, el profe dijo que iba a eliminar las décimas de esta. Ah, Claro, porque, a ver, lo que pasa es lo siguiente, miren, a ver, quiero ser bien concreto, chiquillos, miren, a ver, les voy a mostrar qué es lo que yo tengo en este momento. Estas son las personas que presentaron la tarea, según lo que yo tengo, y no creo que sea eso. Esto fue lo que yo recibí. Javiera, Tomás, Tabata, Maite, Diego, Matías, Paula, Javiera y Joaquín. Me da la impresión que estos son, a ver, estos... ¿No tiene el mío? ¿Ah? Yo lo entregué como 5 minutos antes de que terminara
¿Y tú trabajaste con el primer formulario o el segundo? Yo creo que el primero porque no reinicié entonces. Claro. Yo igual, profe. ¿Quién O sea, tú yo qué mandé el hiciste? segundo, pero... O sea, yo mandé el primero, perdón, Pero a ver, ¿quién pero está acá? cuando me di cuenta de No, eso, le saqué foto. Yo, Borja, profe. Diego Medina. Y Borja, ¿y con cuál trabajaste, Borja? El primero que subió, Claro. el formulario. Yo le Llegó el saqué segundo. foto a mi puntaje, sí, porque sabía que lo que Yo estaba. Sí, igual igual. trabajé con el primero. Yo creo, chiquillos, que el objetivo, vuelvo a reiterar, no era precisamente ese. ¿Ah? A ver, de lo que yo tengo acá, por ejemplo, son esas décimas. Maite tendría 3, porque calculaba que pasaba los 700. Ahí coloqué las décimas, pero creo que seríamos injustos con el resto. Ahora, si alguien, por ejemplo, en el facsímil que yo tengo, que me llegó a mí, saca menos que lo que tenía, yo respeto lo que llegó por lo menos. Pero eso, ¿a quiénes atañe? ¿A cuánto? ¿A 9 alumnos? Bueno, vuelvo a reiterar, lo mejor, chiquillos, que podemos hacer es simplemente colocar décima, el doble de las décimas en el próximo facsímil. Reitero, es el día lunes 15. Vuelvo a ver, para los que llegaron tarde y me están preguntando ahora, lo que pasó fue lo siguiente: mis facsímiles generalmente y mis pruebas tienen clave, y casi la mayoría. No me di cuenta porque para mí es casi automático cuando entro y voy y lo coloco. Y al subirlo, claro, al subir el archivo en Word subió con la clave. Y cuando ustedes me empezaron a pedir la clave, no estaba tan dispuesto, puedo ser generoso, pero no como para compartir ese tipo de cosas. Es decir, una clave es algo personal. Un día ustedes, qué sé yo, encuentran un pendrive mío y abren todos mis archivos. No, 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 no. Ahí sí que no. ¿Ya? Entonces, ¿qué traté de hacer? Bajar el Word, pero me impedía bajarlo. Busqué por una forma y otra cómo tratar de sacarlo, para subirlo de nuevo sin clave. Y no pude. Entonces, al final, lo que hice, porque insistían ustedes en esto de querer tenerlo para imprimir o para trabajar directamente en él, entonces, ¿qué es lo que hice? Bajé el formulario. Y al bajar el formulario y volver a subirlo, subió el mismo formulario, pero seguramente con otra clave, con otra nomenclatura. De manera que cuando ustedes volvieron a responder y lo enviaron en el segundo formulario y eso fue el que me llegó. Y el primero, aunque era el mismo facsímil, reitero, la misma alternativa, la misma clave, no me llegó porque me imagino que genera otra dirección, genera otra nomenclatura. Por lo tanto, para no tener problemas, les planteo que en el próximo facsímil tendrían 6 décimas en vez de 3, los que pasan 700, ¿no es cierto? En vez de 2, 4 décimas, los que pasen de 600 para arriba, y 550 para arriba tendrían 2 décimas. Si alguien bajara y yo tengo una corrección ahora un poquito mayor, le respeto la mayor que tengo. Pero aquí creo que, me imagino, de los 30 alumnos, me imagino que lo habrán trabajado por lo menos unos 26, 27, si no a lo mejor los 30, y no los 9 que de pronto me llegaron a mí. Entonces, frente a eso, lo que yo les propongo es, veamos mejor en el otro facsímil de qué manera lo podemos arreglar. ¿Estamos? Bueno, volvamos a la materia, chiquillos. Nos quedan algunos minutos todavía y quisiera avanzar un poco más en materia. Sí, nos quedan ya. A ver, estuvimos revisando la clase anterior, el surrealismo, acuérdense ustedes, lo revisamos tanto en Europa, ¿no es cierto?, como en Latinoamérica, y dijimos que entre los autores latinoamericanos era distinto. A propósito de lo mismo, les subí la primera parte de la materia en un video, y está explicado, dura aproximadamente 30 minutos. Desde el comienzo, cuando partimos hablando del Renacimiento, por ejemplo, hasta, me parece mucho, el Romanticismo. Una vez que terminemos esto, voy a hacer lo mismo, lo voy a grabar en un video, lo voy a subir para que puedan repasar. Porque esta ya es materia en forma directa, conocimiento, mucho más que habilidades que uno pudiera tener. Pero incluirá, como siempre, la prueba comprensión lectora, de todas maneras.
Bueno, dijimos que había distintas características entre los autores latinoamericanos. Algunos rompían, por ejemplo, el relato lineal, como Manuel Rojas, otros quebraban los límites entre ficción y realidad, Cortázar, otros se adentraban en los sueños, en la psiquis del ser humano, Jorge Luis Borges, otros, por ejemplo, en los impulsos reprimidos, ¿no es cierto?, como Donoso, y algunos también por alternar la fantasía con la realidad de manera permanente. Analizamos nosotros un poema de Pablo Neruda, ¿no es cierto?, y también hablamos, en este caso, de Walking Around, era el poema, y también esto lo vamos a trasladar ahora a Gabriel García Márquez. Es el tema que hoy día vamos a desarrollar. Ya, chiquillos, tomamos apunte, por favor. Cualquier duda que exista, me la comunican de inmediato. García Márquez, bueno, ya hace 6 años que partió de este mundo, conocido como el Gabo y Gabito para los amigos. Yo no puedo ser Gabito, Gabo nada más. Gabriel García Márquez era de profesión periodista, pero no periodista por haber estudiado en la universidad. Debería considerarse su amigo, profe. ¿Ah? Usted debería considerarse amigo de Gabriel García Márquez, porque Es habla demasiado mucha grande maravilla. para yo ser amigo de él. Fue demasiado grande. Usted habla muy bien de él, profe. No. Yo creo honestamente que a mí siempre ustedes me atribuyen como el Quijote, una admiración suprema. Hay varios escritores que, por supuesto, yo admiro. Cervantes, indudablemente, pero creo que en la literatura contemporánea hay 2 grandes figuras, o tal vez 3. Y si sigo pensando, voy a decir muchos más. Pero hay 3 grandes figuras: García Márquez, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Creo que son los 3 grandes hombres del siglo XX. ¿Ah? Bueno, volvamos a García Márquez. García Márquez vivió principalmente con sus abuelos y se fue a estudiar, él nació en Aracataca, que es el pueblo que de repente uno confunde con Macondo. Macondo no existe como pueblo, él lo inventó. Pero si podemos localizarlo por sus características, por ejemplo, diríamos, geográfica, habría que hablar de Aracataca, que es el pueblo donde nació García Márquez. Mucha de su imaginación está ambientada en ese lugar. Bueno, García Márquez estudió Derecho en la universidad, pero finalmente no terminó la carrera y se dedicó a escribir. Ustedes van a tener que leer de todas maneras, chiquillos, si volvemos a clase, 100 años de soledad. Ahora, desgraciadamente, van a tener que dar por hecho todo lo que yo les vaya diciendo, porque difícilmente podré probar todo lo que diga en 100 años de soledad, puesto que ustedes no lo han leído. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápida? Sí, claro. Pero no sobre el lenguaje, pero muy rápido, sobre el Ya. colegio. Ya. Que si existe la posibilidad de que volvamos a clase, ¿hasta cuándo sería como lo máximo que se pudiera alargar? Como en meses. Yo creo que no puede pasar más allá de enero. Sí, a eso te refieres, ¿no es cierto? Sí, eso. Sí, creo que en febrero no, porque siempre van a dejar mira, por muchas razones, por turismo incluso, hasta por turismo. Si aquí todo está involucrado, Mandiola, aquí está involucrado, por ejemplo, a ver, cuando el presidente habló de la nueva normalidad que fue tan criticado, claro, uno puede disentir y decir se equivocó, claro, pero el problema era mayor. El problema es que estaban vislumbrando lo que iba a ocurrir. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la economía de un país como el nuestro, apenas emergente, se fue a las pailas. Se perdió, es decir, recursos económicos, por ejemplo, que podrían haberse gastado en otras cosas y que destruyeron, desgraciadamente, con todo este saqueo social, estallido, no sé cómo quieran llamarlo. Desgraciadamente, los recursos económicos se han reinvertido, diríamos, en situaciones que eran impensadas. Por lo tanto, no va a pasar más allá de enero, creo yo. Siempre van a dejar un mes de febrero. ¿Para qué? Para que la gente salga, para que haga turismo. Porque el turismo también genera recursos económicos, aunque sea turismo, diríamos, al interior del país. Es decir, aquí es una cadena. Si tú vas a La Serena, bueno, los empresarios de La Serena tienen sus hoteles, qué sé yo, sus cabañas, sus departamentos, ¿no es cierto?, copados, y generan movimiento económico. Por lo tanto, no creo que vaya más allá. Van a tener que dejar un lapso para, por último, para que la gente salga de todo este encierro, se recree
y también se mueva la industria turística de nuestro país, pues, es un hecho. Bueno, volvamos a lo mismo, volvamos a lo nuestro. Vuelvo a reiterar, chiquillos, este gran García Márquez estudió Derecho, sin embargo, no alcanzó a terminar y se dedicó a escribir. Es llamado, es parte del llamado boom de la literatura hispanoamericana. ¿Por qué se habla de boom? Porque fue como un estallido, ¿ya?, literario. Es decir, una literatura hispanoamericana que no era conocida en el mundo entero. Algunos autores, como Máximo, por ejemplo, en Europa, conocían, por ejemplo, a Rubén Darío, que no es un mal poeta, pero no es una de las grandes figuras. Y de pronto surge una serie de escritores que son intensamente estudiados y leídos en Europa, particularmente en Francia, ¿ya? Y después en España, pero particularmente en Francia, se cobró un especial interés por García Márquez, por Jorge Luis Borges, por Mario Vargas Llosa también, el peruano, y por Julio Cortázar, ¿ya? Ellos entonces son parte de este llamado boom de la literatura hispanoamericana que surgió entre los años 60 y 1970. Se refiere principalmente a escritores narrativos, no a poetas, ¿ya? Escritores de novela, fundamentalmente. Si nosotros pudiéramos agregar un nombre nuestro, es decir, chileno, a este llamado boom de la literatura hispanoamericana, habría que mencionar a José Donoso. A José Donoso, que el año pasado sí leyeron Coronación. Bueno, en la obra de García Márquez es posible reconocer la historia de América. Aunque ustedes, por ejemplo, no lo crean, yo pienso que en su obra es posible, por ejemplo, reconocer incluso parte de la historia de nuestro país. Dicho de otra manera, García Márquez apareció no como una figura colombiana que escribió una literatura tal vez influido por la imaginación de sus abuelos, él lo señala, sino le dio vida a todos los mitos y a toda la historia de Latinoamérica. Por ejemplo, en Macondo se instala una compañía bananera, una compañía que viene a instalarse para explotar, digamos, el cultivo del plátano. ¿Y de dónde viene? De Norteamérica. En el fondo, en eso, por ejemplo, ficticiamente García Márquez está representando cómo los gringos, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, los norteamericanos, se instalaron a explotar las riquezas precisamente de nuestro continente. No solamente de América del Norte, sino de Sudamérica, por ejemplo, en Chile, a través del cobre. Ellos desarrollaron la minería en nuestro país, y antes también otras riquezas. Por lo tanto, García Márquez le da forma, le da vida a la historia de nuestro continente, mucho más que a una localidad, por ejemplo, como pudiera pensarse. García Márquez es considerado el padre del realismo mágico. Ustedes se dieron cuenta ya en el trozo que yo les coloqué, que hay situaciones, ¿no es cierto?, que las va mezclando fantasía y realidad. Hay situaciones reales que se entremezclan, ¿no es cierto?, con la fantasía propiamente tal. Por ejemplo, allí, a ver, Macondo no tiene, por ejemplo, dice García Márquez, casi no lo podemos ubicar temporalmente. Las cosas no tenían nombre, o sea, se presenta Macondo como un mundo fuera del tiempo. En el fondo, tratando de recordarnos tal vez el paraíso virginal, el paraíso bíblico, ¿no es cierto?, el Edén, ¿ya? Así lo muestra en un principio. Si allí Adán y Eva vivían en el paraíso y no sabían cómo se llamaban las cosas que estaban a su alrededor, también en 100 años de soledad, García Márquez hace lo mismo. Nos muestra un mundo donde no hay pecado, un mundo virginal, un mundo, ¿no es cierto?, donde ni siquiera se pueden nombrar todas las cosas que existen a su alrededor. Ahí está Gabriel García Márquez, recibiendo el premio Nobel, lo recibió en el año 1982. Su principal obra es 100 años de soledad, la publicó en el año 1967. Algo anecdótico sobre 100 años de soledad, García Márquez hacía varios años que había ya publicado algunos cuentos, un primer volumen de cuentos llamado La Hojarasca, donde aparecen muchos personajes que finalmente colocó también en 100 años de soledad.
A ver, por ejemplo, Melquiades es una figura que aparece en otros textos. Hay un primer hijo, o un segundo hijo, que es el coronel Aureliano Buendía, hijo de este matrimonio de José Arcadio y Úrsula, que aparecían en el texto que yo les mencioné, que aparece incluso en un libro completo. El coronel no tiene que le escriba. Y es este personaje que allí es solamente un niño que admira a su padre y a la historia fantástica que éste suele contar con Melquiades. Por lo tanto, ¿qué fue lo que ocurrió? Hacía años que él quería construir una obra en la que integrara a todos los personajes que ya había ido creando. Y un día, viajando de un pueblo a otro para dar una conferencia, de pronto estaba, más o menos cuenta él, como a 150 kilómetros del pueblo, y se dirigía en vehículos hacia allá, y cuando iba a mitad del camino, de repente surgió en su cabeza la idea de cómo hacer 100 años de soledad. Se volvió, no fue a ninguna parte, se encerró en su casa, en una especie como de casita más pequeña que tenía dentro de la casa que ocupaba, una especie como de cuarto que tenía para escribir, y se dedicó a escribir 100 años de soledad, y según él cuenta, estuvo 6 meses escribiendo 100 años de soledad. Él no tenía una buena situación económica. Empezaron, su esposa, Mercedes, a quien había dejado plantada primero en el altar y que después la volvió a reconquistar y se casó con ella, su esposa le debía a todo el mundo, al carnicero de la esquina, al verdulero de la esquina, de la otra esquina, al qué sé yo, al panadero, a todo el mundo le debía algo. Es decir, con todo el mundo se fueron endeudando porque no tenían muchos recursos económicos como para que García Márquez se dedicara 6 meses absolutamente a escribir. Allí estuvo García Márquez 6 meses escribiendo, sacó un primer borrador de su novela, escrito, diríamos, con máquinas rudimentarias de aquel entonces, y se lo entregó a su representante para que lo llevara a la editorial y le adelantaron algún dinero por la obra que pensaba escribir. El editor tomó estos papeles de 100 años de soledad, era la mitad de la obra, y la llevó con tanta mala suerte, y sin que García Márquez supiera, que el día en que llevaba esta obra a la editorial, se le cayeron, estaba lloviendo, se le cayeron en una sequía, y allí pudo recogerlos como logró hacerlo, los tomó, que se yo, tuvo que llevárselos de nuevo a su casa, y colocó una serie de alambres y cordeles al interior de la casa con los papeles secándolos para que pudieran nuevamente ser llevados a la imprenta. No sé si algunos de ellos estaban casi legibles, la cuestión es que logró llevarlos finalmente a la editorial. Allá los editores tomaron la obra y de inmediato le adelantaron una tremenda cantidad de dinero porque se dieron cuenta que se trataba de una buena obra. Una de las obras que más ha sido traducida al mundo entero, yo hablaría tal vez de 4 obras, por así decirlo, Romeo y Julieta, obviamente, El Quijote y 100 años de soledad. Y si hay una cuarta, es 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, que es una obra que también todo el mundo conoce de alguna forma u otra. Allí está nuestro gran genio, Gabriel García Márquez, ¿no es cierto?, impulsor de este realismo mágico que hemos mencionado y que ustedes pudieron darse cuenta en la lectura del fragmento que yo coloqué. Bueno, entremos un poco en materia, chiquillos, ya de 100 años de soledad. En 100 años de soledad, Gabriel García Márquez desarrolla lo que se llama el mito de la caída. Esto ustedes lo alcanzaron a leer en parte. El mito de la caída se refiere a la manera o forma como el hombre llega al conocimiento. ¿Ya? Este mito de la caída tiene antecedentes mitológicos, religiosos, y ahora García Márquez le dio también un motivo literario. Vamos a la mitología. ¿Cómo aparece este mito de la caída? Supuestamente el hombre vivía en la ignorancia absoluta, no sabía, por ejemplo, vivía como una bestia en el fondo, hasta que de pronto los dioses se apiadaron del hombre y le enseñaron primero el fuego, luego los conocimientos de la navegación,
luego, a ver, los números, el abecedario. Por lo tanto, en la mitología son los dioses los que le entregan el conocimiento al hombre y lo simbolizan en el fuego. Con el fuego el hombre pudo moldear metales, pudo, por ejemplo, calentar sus habitaciones, pudo alumbrar la oscuridad, etcétera, etcétera. En el fuego se simboliza el saber o el conocimiento. ¿Y quiénes lo entregaron? Vuelvo a insistir, los dioses. ¿Y qué dios en particular? Prometeo. Prometeo se apiada del hombre y le entrega todos estos conocimientos. Como consecuencia de lo mismo, los dioses toman a Prometeo, lo encadenan a una montaña en el Cáucaso, que es en la mitología, reitero, y allí envían un águila hasta él todos los días. Esta águila llega, qué sé yo, entierra, por ejemplo, sus garras, lo picotea, lo desgarra en las entrañas, por ejemplo, y Prometeo vuelve a sanar, es un titán, no puede morir, pero el sufrimiento que le provoca el águila todos los días hace que Prometeo llegue a temblar cuando ve que al amanecer el águila se dirige hasta él para provocarle este sufrimiento. Hasta que de pronto un ser humano, Hércules, se apiada de Prometeo, de este dolor, le da muerte al águila con una flecha, y entonces los dioses, más enojados aún, envían lo que se llama la caja de Pandora, la envían a la tierra, donde están todos los males del mundo. Envían esta caja para que el hombre no la abra, pero la curiosidad del hombre hace que abran esta caja y salen todos los males que nosotros hoy día conocemos. Seguramente venía también ahí el coronavirus. ¿Ah? Bueno, en la religión ocurre algo similar. También se explica cómo el hombre llega al conocimiento. Adán y Eva viven en un mundo de inocencia, de ingenuidad, en un mundo que, vuelvo a insistir, virginal, donde no hay pecado, no conocen, por supuesto, ¿no es cierto?, los frutos, los árboles que allí están a su alrededor, pero no tienen miedo de comer de ellos, hasta que un día toman el fruto, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la manzana, no es una manzana, se habla del árbol de la ciencia, y la serpiente hace que Eva tome la manzana, ¿no es cierto?, coma de ella y también coma Adán, y son expulsados del paraíso. Pero en realidad la manzana no es tal, nunca se habla de manzana en el Génesis. Se habla del árbol de la ciencia. En el fondo, lo que el demonio le entregó, en este caso a Adán y Eva, fue el conocimiento, la ciencia. ¿Y quién lo entrega? La serpiente. 2 décimas para que me dice, ¿y cómo he trasladado esto a 100 años de soledad? La clase no va. Vamos. ¿Quién responde? No hemos leído Señal de Soledad. Sí, pero leíste el párrafo y en el párrafo está. ¿Qué preguntó, profe? Como Melquíades, ¿No me repite? el gitano. ¿Ya? Explícamelo un poco más, sí. Porque, o sea, la mujer del caballero este, no Melquíades, no me acuerdo el nombre, la mujer de Aureliano, creo, creía que relacionaba a Melquíades con el diablo porque olió mercurio esa vez que él estaba como contando su historia, y lo relaciona porque él siempre trae como esos inventos novedosos que no le encuentra explicación. Exacto, correcto, bien, muy bien, Diego. Claro, allí está también el mito de la caída. Melquíades es el demonio, ¿no es cierto? ¿Y qué le lleva? El conocimiento. Por lo tanto, el acceso al conocimiento del hombre está reflejado en la mitología con Prometeo, en la religión Adán y Eva, y en 100 años de soledad con Melquíades y José Arcadio Buendía, que va tomando el conocimiento que este gitano le lleva, ¿no es cierto?, al pueblo, y que lo emplea para destruir o dominar, como vamos a ver después. Bien, pues niños, no avanzamos mucho, pero ojalá que el facsímil por lo menos les haya quedado un poco más claro. Me alegro que en algunas cosas discrepen conmigo. Eso significa que hubo preocupación, y si hay preocupación, obviamente hay también, ¿no es cierto?, trabajo y What the fuck. ¿Qué wea? Creo que se ¿Qué salió. pasó? Es que para completar la X, weón.
No, güey. LOL. Cerró Google Chrome. Está en silencio. Profe, desmuteese. Silencio. No, Bueno. no te escucho. ¿Cómo estuvo la X, profe? La X. ¿Cómo la X? Nada. Bueno, pasé a cerrar la página, chiquillos. Ya, chiquillos, les agradezco que se hayan conectado. Nos estaremos viendo. Recuerden que el lunes 15 tendrán un segundo facsímil, lenguaje y matemática. Comenzaremos en el mismo horario, de las 8:30, ¿no es cierto? Hasta las 9:30, 10:30, hasta las 11, en este caso lenguaje, y luego ustedes matemática. Matemática, Profe, ¿cómo dime, 2 horas y media, ¿Cómo cuánto igual que ahora. Ujú. cuántos ensayos se pretenden hacer a lo largo del año, profe? Mira, nosotros normalmente a estas fechas siempre teníamos 2, y por eso también estamos tratando de hacer 2 ahora. Yo creo que si, a ver, de cualquier manera vamos a llegar a unos 8 o 10 ensayos, ya sea con clases presenciales o simplemente a través de las clases virtuales. Por lo menos creo que 8 o 10 ensayos vamos a hacer, independientemente de todos los ejercicios de comprensión que pudieran hacerse y de vocabulario que Profe, también vamos a trabajar. ¿le puedo hacer una recomendación? Dime. Porque lo que pasa es que en el Pedro de Valdivia, ¿Ya? los ensayos que ellos hacen online son una plataforma súper buena, pero es que no sé si es propiedad de ellos. ¿Ya? Entonces, pero la cosa es que el facsímil se ve como en grande, entonces se ve como en toda la pantalla, no es como recortado, como una poesía, como se ve en lo que ustedes mandan. ¿Se entiende? Que usa toda la Sí, pantalla, sí, entonces es más cómodo. claro. Aparte de una plataforma mucho mejor que Me imagino, me imagino. O sea, bueno, ellos se dedican a eso. de hecho, Yo, tiene un contador en reversa cuando uno lo abre. ya, Entonces ahí avisa cómo va uno con el tiempo y esas cosas. claro. Pero Entonces, me por imagino ejemplo, que eso debe ser de ellos, es decir, sé que, por ejemplo, el Puntaje Nacional hizo un convenio con el Mineduc, por ejemplo, y con el Pedro de Valdivia, me parece, y que subieron muchos facsímiles. Pero una plataforma como la que tú me indicas debe ser creada por ellos y no creo que la compartan. claro. Es que lo que a mí me gustaba de esa era que, por ejemplo, usted sube un ensayo a una hora y hay que entregarlo antes de la hora, pero por ejemplo, lo que hace esos ensayos es que uno lo puede empezar a la hora que quiera, pero ahí empieza el contador en reverso, entonces ahí uno tiene que terminarlo sí o sí en el tiempo Claro, estimado de siempre. claro. Sí, lo que ocurre es que como nosotros colocamos décimas para que todos trabajen y se motiven un poco más, de hacerlo a cualquier hora que ustedes deseen, la copia va a ser salvaje. Entonces, por lo menos, No creo, profe, porque con un tema importante, como un tema como este, yo creo que los alumnos reflexionamos y le ponemos empeño de verdad. Y la décima, yo creo que aquí muchos de nosotros queremos, más que las décimas, queremos hacer ensayos de verdad, más claro. que una décima. Confirmo. Bueno, pero la plataforma, como te digo, no la manejo, no la conozco, no sé si, no creo que ellos faciliten sus recursos, podrán facilitar material, pero un recurso de esa naturaleza, lo dudo. Bueno, yo lo voy a subir nuevamente en Word, esta vez sin clave, espero no tener los inconvenientes que ya tuvimos, pero ejercitación van a tener, con algunas dificultades, desgraciadamente, pero les ruego que tengamos y coloquemos lo mejor que podamos, ¿no es cierto?, de nuestra forma de ser, saquemos las virtudes que afloren y que tratemos dentro de eso trabajar y rendir de la mejor manera posible. Yo siempre recuerdo, chiquillos, termino con esto, para el 2010, cuando no teníamos salas de clase prácticamente en el colegio, teníamos que trabajar dentro del comedor. El comedor del liceo se dividió en 4 salas. Una sala se escuchaba junto a la otra, por ejemplo. Había ruido, había de pronto interferencia. Y sin embargo, esa promoción ha sido una de las más altas que hemos tenido en el colegio. ¿Por qué? Porque tal vez en el fragor, diríamos, de las dificultades, lograron templar su ánimo o por lo menos lograron salir adelante. Creo que
cuando arrecen las dificultades, allí tal vez deben asomar las virtudes que cada uno de nosotros tiene para sobreponernos y hacer las cosas de la mejor manera posible. Por hoy día, chiquillos, que tengan un buen día. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un bonito día y ya me estoy despidiendo. Profe, yo voy a preguntarle a algún profe mío que tengáis para... Voy a preguntar al menos cómo lo hacen. O sea, asumo que es de ellos la plataforma, pero igual no pierdo nada con preguntarle. Claro, Y, sí, claro. y quizá conocen otros métodos, porque igual me metí ahora a Puntaje Nacional y creo que hay como páginas para docentes, entonces ahí voy a ver. Bueno, cualquier ayuda, bienvenida sea. Ya. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chiquillos. Chao. Nos vemos.